Odonto 2021 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el marco del Día de Santa Polonia, que es patrona de todos los odontólogos. Al inicio y creación de esta actividad iba dirigida a todos los odontólogos institucionales. Hoy en día, en este caso de pandemia, pues queremos aprovechar la facilidad de las plataformas para poder llegar a todos los profesionales en odontología de la ciudad de Guatemala, por lo que también estuvieron invitados para formar parte de esta actividad, para poder compartir con ustedes conocimientos científicos innovadores que van a proporcionar habilidades diarias para poner en práctica en sus clínicas, tanto institucionales como privadas. Hoy tengo el honor de tener aquí a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que siempre nos ha apoyado en este curso de actividades. Tengo el gusto de presentarles al doctor Kenneth Roderico Pineda, de la Facultad de Odontología, al doctor Gustavo de la Roca, al doctor Antonio Porres, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y al estudiante Rolando Majus, que se encuentra haciendo su EPS en este año 2021. Para empezar, pues, para abrir esta actividad, voy a presentar al subgerente de prestaciones en salud, que es el doctor Arturo Ernesto García Aquino, que tengo el honor de presentárselos y que esté en esta actividad para poder iniciarla. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, buenos días a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la actividad de Tendencia Odonto 2021. Evento preparado por cuarto año consecutivo, como ya lo mencionó el doctor Cabrera, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que se ha ampliado a nivel nacional, con el propósito de extender científicamente sus conocimientos en la odontología moderna y poder aplicarla en nuestro trabajo diario. Asimismo, viene a fortalecer el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 en el eje temático ampliación de cobertura y calidad de los servicios, el cual ayuda al crecimiento y desarrollo institucional. Es importante mencionar que las plataformas del Seguro Social están trabajando incansablemente para todo tipo de actividades científicas. Es importante mencionar que en la pandemia nosotros generamos aproximadamente 25 documentos en relación al COVID y entre ellos está el manejo del paciente odontológico. Es importante recordarles que el instituto reconoce su profesión como una especialidad, lo que conlleva a que deben retribuirle la posición que han demostrado y poniendo en práctica sus especialidades, competencias, habilidades y valores y ética de las cuales están dotados para prestar una atención con calidad y calidez. Finalmente, quiero desearles mis más sinceras felicitaciones y bendiciones por la reciente celebración del Día de Santa Polonia, patrona de todos los odontólogos. Sean todos ustedes bienvenidos y mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por haber estado presente. Le agradecemos su presencia. Pues tengo el honor de presentar al doctor Kenneth Roderico Pineda, que va a ser el moderador de esta actividad, así que los dejo en manos de él. Muy buenos días. Bueno, sin más, empezar con nuestro foro titulado Materiales Odontológicos Contemporáneos. Voy a presentar muy brevemente a nuestros panelistas. Voy a presentar a Rolando Majus, a quien admiro mucho. Es un estudiante pues de lo mejor que tenemos en la Facultad de Odontología. Siempre ha sido de los primeros promedios en todas sus carreras, en toda su carrera profesional, que seguro estamos que va a ser muy exitoso. Gracias, Rolando, por aceptar la invitación. Seguidamente vamos a presentar al doctor José Antonio Porres, que también tiene ya 12 años trabajando para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y él es prácticamente su práctica clínica es rehabilitación oral y trabaja intensivo todos los días en esta institución. Después me toca presentar al doctor Gustavo de la Roca, quien es catedrático universitario de la Facultad de Odontología y actualmente está en su segundo año de residencia de la maestría de rehabilitación oral. Y por último, tenemos el privilegio y el honor de presentar al doctor Enrique Mesa, quien también es catedrático de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Él ha sido
decano durante 6 años en esta universidad, tiene 16 años de docencia también, es investigador, tiene diferentes artículos científicos publicados, pues también trabaja como docente en el posgrado de rehabilitación oral y es conferencista a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por aceptar esta invitación. La metodología será, pues, el doctor Mesa va a estar dándonos su conferencia y por favor los panelistas podrán hacer cualquier tipo de preguntas, sugerencias, comentarios y haremos entre todos este análisis. También, por supuesto, a cada uno de ustedes que están pues, con nosotros compartiendo en esta mañana, por favor, cualquier pregunta en el chat, nosotros estaremos leyéndolas. Y así el doctor Mesa, pues gustosamente, seguro estoy, que va a estar compartiendo sus conocimientos y dándonos grandes consejos para que todos aprendamos. Bienvenidos nuevamente, doctor. Bueno, Quique, buenos días, un gran amigo. Vamos a quitarnoslo, doctor, ¿verdad, Quique? Buenos días. Sí. Esto es una reunión de amigos y un compartir de conocimientos. Entonces, aquí todos somos amigos. Me alegra mucho verlos. Me alegra un saludo al doctor Antonio que está ahí. Rolando, ya sabe que tenemos un compromiso. Kenneth, tenemos un compromiso. Cuando terminemos esto, nos chateamos para hacer de esto que vamos a hacer hoy una jornada de 2-3 horas con todos los estudiantes sobre el mismo tema que vamos a hablar, pero de una manera más profunda. ¿Puedo empezar? Por favor, Quique. Bueno, para mí es un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que, como manifesté ayer, moriría por estar en Guatemala y poderlos visitar. Realmente me encantó. Solo he ido una vez y quedé enamorado, entonces ojalá pueda repetir esto que vamos a hacer. Voy a dar inicio a mi conferencia. Puedo compartir pantalla, ¿cierto? Compartir acá. Ya. Quisiera saber si se ve bien. ¿Se ve perfecto? Rolando. Sí se mira excelente, doctor. Excelente. Perfecto, Ahorita yo listo. miro la bandera de Guatemala, muchas gracias, pero sí se mira muy bien. Bueno, listo. Magnífico. Bueno, hoy vamos a concentrarnos, tenemos una hora bastante concentrada para hablar varios temas. Vamos a hablar lo esencial, ¿sí? De materiales odontológicos contemporáneos. Lo esencial. Por eso llamé a esta charla esencial. Esto es lo esencial, lo que realmente nosotros de pronto necesitamos conocer para poner en juego en nuestra práctica profesional todos los días. Cuando nosotros vamos a elegir un material, cuando nosotros vamos a tomar esa decisión en el momento que nos llega un caso clínico, hace poco leí en un artículo científico que realmente el odontólogo no elige el material, el técnico dental no elige el material lo elige el caso clínico. Cada caso tiene su material indicado, cada caso tiene sus aspectos particulares que nos dan a elegir cierto material para evitar nosotros caer siempre en elegir el mismo material para todo tipo de restauración, que eso sería un error, porque no todas las restauraciones tienen las mismas capacidades mecánicas, físicas o ópticas lumínicas que tienen las otras. Entonces, uno tiene que concentrarse en a quién vamos a atender nosotros. Nosotros realmente vamos a imitar un diente. Imitar un diente. Y para imitar un diente nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de todo lo que rodea a ese diente, empezando por lo más básico que es la estructura dental. Para poder cumplir con este término, que bueno, muchos puristas dicen que realmente nosotros no hacemos biomímesis. Claro que no vamos a hacer una biomímesis al 100%. Es imposible. Nosotros, Rolando no agarra en su consultorio y saca colágeno con un poquito de hidroxapatita y luego le mete ácido glutamínico. No puede. Pero sí utiliza, tal cual como lo dice la norma, primero estudia la naturaleza, luego utiliza los materiales ideales para poder copiar y reemplazar. Eso es biomímesis. En algunos casos, superar lo que nosotros vamos a imitar. Eso es hacer biomímesis, utilizar los materiales de manera adecuada. Primero hay que estudiar lo que vamos a hacer, pero utilizar los materiales de manera adecuada
para poder copiar o reemplazar la pieza faltante o la porción de la pieza que se dañó. Eso es lo que realmente nosotros hacemos y eso es biomímesis. Inclusive eso está soportado ya en muchos artículos científicos en donde por lo menos este que es de Pascal Manet, que es emulando biomiméticamente la naturaleza utilizando un enfoque histoanatómico. O sea, ¿qué es lo que compone un diente y cuál es la anatomía de un diente? Ojo con esto que estoy diciendo, porque la anatomía, la morfología de un diente natural no es ni parecida a lo que están colocando lamentablemente en la nueva universidad que se llama Facebook o Instagram. Todo el mundo está tratando de copiar lo que aparece en Facebook o lo que aparece en Instagram y aparecen unas cosas que yo lo admiro y digo, bueno, excelente lo que están haciendo, unas obras de arte, pero están completamente lejanas a lo que es la función, están completamente lejanas a lo que es la real morfología de un diente natural, porque en la morfología de un diente natural cada cúspide, cada pedacito cumple una función, están completamente lejanos a lo que es la histología de un diente. Entonces, realmente esa universidad que nos está acosando hoy en día, que es la universidad del Facebook, tenemos que empezar a depurarla, ¿no? A cernirla. No todo lo que dicen en las redes sociales es cierto. Hay que leer. Me encanta esa frase que dice odontología basada en la evidencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, y viendo todo esto, pues nosotros tenemos que estudiar un poquito la estructura dental. Hay un artículo muy bueno cuando uno estudia la estructura dental para mirar lo que es el comportamiento de la luz ante un diente a la hora de poder hacer estética. Es un artículo que escribió Pinar Kozlu, que ella dice que hay cuatro comportamientos de la luz en un diente, que es una reflexión de luz, luego una refracción, que es cuando metes tú un lápiz dentro de un vaso de agua y tú ves que el lápiz, la imagen se tuerce, es porque hay un cambio de la onda lumínica en ese momento y eso lo producen las bandas de Hauter que están en el esmalte. Entonces, tenemos que utilizar técnicas y materiales para poder imitar esa reflexión y esa refracción. Hay una absorción de luz o absorbancia, como se le dice en la física. Eso lo producen ciertos materiales que tienen translucidez. Entonces, si yo veo que el diente de mi paciente tiene absorbancia, tiene translucidez, tiene absorción, yo tengo que utilizar un elemento, un material que pueda imitar ese efecto de la luz. Y la dispersión, que realmente se produce sobre la dentina, no sobre el esmalte, que lo producen las sales minerales que se encuentran en la dentina. Esa dispersión nos obliga a utilizar técnicas, manipular los materiales para poder lograr desde las primeras capas, desde la primera base, una dispersión de la luz, que la luz toque eso y se devuelva en diferentes direcciones. Eso ya está más que estudiado y eso es lo que nosotros realmente tenemos que lograr en cuanto a estética en un diente natural para evitar que nuestro paciente esté en la unidad y diga, wow, sí, Rolando, me quedó muy bonita la restauración y se va para la calle y en la calle aumenta el nivel de luz, tenemos 5600 Kelvin al mediodía de luz y de una vez nuestro diente se ve blanco, se ve horrible, se ve postizo. Entonces, ¿por qué? Porque no cumplimos con estas 4 normas y para poder cumplir con estas 4 normas tenemos que conocer los materiales que cumplen estas 4 normas de la estética. No solamente es función, también es estética lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, siempre Perdón, enfoquemos, Quique, ¿sí? ya que una interrupción ahí, ¿y qué hay de la fluorescencia? ¿Tiene algo que ver o tiene Tengo alguna varios estudios de la importancia? fluorescencia. La fluorescencia solo funciona cuando el espectro de luz está por debajo de los 380 nanómetros. Las luces que están vendiendo por ahí en el mercado no es una luz ultravioleta. La luz ultravioleta no se puede ver, es una forma de energía que no genera sombra. Entonces, la fluorescencia en los dientes naturales está dada en la dentina. Hay 2 cadenas de aminoácidos que la producen, el triptofano y fenilalina. Si tú no agredes, no desgastas dentina, sino solamente desgastas esmalte, puedes utilizar cualquier material translúcido que no tenga fluorescencia. Pero si tú desgastas la dentina, si tú
atacas esa dentina o haces un retenedor intrarradicular, un poste, inmediatamente tienes que utilizar materiales que tengan fluorescencia. O imprimirle fluorescencia, puede ser con cementos o con algunos elementos que hoy en día se venden para imprimirle fluorescencia a los materiales. Porque la fluorescencia en los dientes naturales es una realidad. Está medida en unidades de luz. Entonces, tenemos que utilizar materiales que tengan esa fluorescencia. Pero indiferente de la fluorescencia, la luz que tú ves, la luz natural, que sí está dentro del espectro lumínico que nosotros podemos ver, tiene ese comportamiento dentro de los dientes naturales. Y entonces, al mediodía, nosotros tenemos que ver el diente que hicimos idéntico al diente del paciente. Para eso hay que saber elegir el material. Pero eso lo vamos a ver en la charla a la que los invitamos a los estudiantes que va a organizar el doctor Kennedy y Rolando para la universidad. Vamos a entrar en ese mundo de la fluorescencia y les voy a explicar qué materiales sí son realmente fluorescentes y cuáles no. Bueno, excelente, muchas gracias, Quique. Que no quiero que de repente un paciente se vaya a una discoteca y me pare alegando porque no se le mira terrible, el diente. terrible. Yo tengo una anécdota de eso que la contaré en la charla, que es una anécdota bastante frustrante. Lo otro que nosotros tenemos que ver aparte de la función es la estética, que ya lo hablamos. ¿Sí? Ahí es donde se da la importancia del color del sustrato para escoger los materiales que vamos a utilizar, ¿verdad? Sí, claro. Es imperativo. Lo vamos a ver más adelante, el color del sustrato. Muchas gracias. La estética y la función son dos parámetros que nos llevaron a las casas comerciales a evolucionar en los materiales. Los obligaron a ello. Bueno, hey, necesitamos materiales que sean estéticos, pero que sean funcionales, que cumplan con ciertas normas para estar en boca, bajo estudios reales, bajo estudios científicos reales de carga cíclica y de termociclado para que puedan estar en boca. Entonces, eso nos llevó a nosotros a la pregunta, bueno, ¿qué utilizo? ¿Qué compro? ¿Será que esto es bueno? Porque nosotros estamos siendo invadidos de un resto de Facebook, de Instagram, de casas comerciales que nos tratan de vender productos, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es la verdadera evolución. Acordémonos que todo empezó con la metalcerámica. Todo el mundo hacía metalcerámica. Y la metalcerámica funcionaba. ¿Por qué? Era funcional, resistente. La estética de la metalcerámica pues estaba condicionada a las capacidades del técnico dental que la hiciera, que él hacía su cerámica que le quedara bonita. Pero tenemos que ser realistas. La metalcerámica tiene muchísimas limitantes estéticas. ¿Por qué? Porque hoy en día somos más conservadores con las preparaciones. Hoy en día nosotros no hacemos preparaciones de 2 milímetros de profundidad porque no se puede. Nosotros hacemos preparaciones de 1 milímetro máximo, 0,8. Si a eso le ponemos una estructura metálica más un opacador, pues ya la estética es bastante reducida y la metalcerámica no permite el paso de la luz. Entonces es muy difícil imitar, a pesar que existen excelentes trabajos, pero cuando hay mucho espacio, es muy difícil imitar el comportamiento de la luz de un diente natural. Por eso vino esa evolución de los materiales, ¿no? Pero ojo con la evolución. Yo pongo esta imagen para que todos la analicemos. Tenemos que saber evolucionar. No podemos nosotros dejarnos inundar del comercialismo, de todas las cosas que nos llegan sin leer. Nosotros tenemos que estudiar los materiales que vamos a utilizar. Es fundamental evolucionar correctamente para no convertirnos en los marranos que se comen todo lo que nos llega. No, nosotros tenemos que estudiar. ¿Y? Excelente, gracias, Quique. Perdón, la doctora Wendy y en el orden, por favor, Emilce, levantaron la mano. ¿Pueden, por favor, preguntar? Tienen 3 segundos para preguntar o si no me quitan el tiempo de la charla. Hay muchas cosas. Muy bien. ¿Seguimos? O si no, seguimos y de repente después en el chat nos pueden escribir por si tienen ustedes la pregunta. Eso, y Rolando me lee las preguntas o el doctor Kenneth me lee las preguntas. Excelente. Lo primero que evolucionó, ¿sí? Fueron los materiales cerámicos. Antes imaginarse que podíamos hacer una corona completamente cerámica era una locura. No existía. La primera evolución fueron los Metal Free System, que los lanzó el doctor Michael Sadun en 1980, que los conocíamos como las cerámicas de estructura de óxido o cerámicas de aluminio.
o de alúmina, de óxido de aluminio, que era Linceram alúmina, Linceram spinel. Todos los que conocimos esos materiales son excelentes, pero tenían sus limitantes, no permitían una cementación adhesiva, la confección de estos materiales era muy dispendiosa, de estas estructuras. No se podían hacer estructuras monolíticas porque eran muy opacas, siempre había una falta de estética en este tipo de materiales, y de ahí se evolucionó también al otro espectro de materiales que son las cerámicas termoprensables. Hoy en día tenemos muchísimo trabajo con las cerámicas termoprensables. ¿Qué son esas? Las cerámicas de inyección o cerámicas de prensado, que son cerámicas feldespáticas, que puro feldespato, o reforzadas con fluorapatita, o reforzadas con disilicato de litio y oxifosfatos. Esos son cerámicas prensables. Estas cerámicas prensables se dividen en dos grupos. Cuando nosotros vamos a elegir qué material en el momento de hacer una cerámica termoprensable o una cerámica prensada, tenemos que conocer que hay dos grupos. Unos son los feldespatos prensados y otros son los silicatos prensados. Los feldespatos, obviamente, con su composición química se reconoce porque siempre como segundo elemento hay óxido de aluminio, pero ambos tienen la misma cantidad de dióxido de silicio, que es lo que nos interesa a la hora de cementar. ¿Cuánto dióxido de silicio tienen? Para poder saber si puedo hacer cementación adhesiva. El óxido de aluminio me impide el grabado, entonces por eso en los feldespatos yo necesito 60 segundos. En cambio, el óxido de litio me permite el grabado, por eso en los silicatos yo solamente puedo utilizar 20 segundos y está bien. Si hablamos de un ácido fluorídrico, una concentración del 5 al 9%, se puede hacer así. Pero los feldespatos prensables y los silicatos prensables hoy en día están en el mercado. Los feldespatos son un poquito más opacos y los silicatos o disilicatos son un poquito más translúcidos. Y son, para el técnico dental, él hace un encerado, o el odontólogo lo puede hacer un encerado, hace un revestimiento, lo lleva al horno, utiliza esto que ven aquí, que es una pastillita, ahí elige el material, o es feldespato o es disilicato. ¿De qué depende que yo elija feldespato o disilicato? ¿Qué quiero ocultar? Uno, el feldespato sí es fluorescente. Dos, el disilicato no es fluorescente. Entonces, si yo voy a atacar el sustrato, si yo voy a atacar esa dentina, debo utilizar feldespato. Si yo voy a hacer una simple preparación superficial sobre una carilla, sobre un central de solamente el esmalte 0,5 milímetros, puedo utilizar un disilicato de litio tranquilamente. Porque si yo lo hago al revés, si yo tengo una corona, llegó el doctor Kennedy, hizo una coronita y entonces le puse una corona monolítica, o sea, completa, en disilicato de litio, ese paciente ni de sueño puede ir a una discoteca porque el diente no se le va a ver. Ahí tendría que utilizar un feldespato. Entonces la gente dice, Quique, pero es que el feldespato es más débil que el disilicato. Alto ahí. Cuando hay cementación adhesiva, tengo los estudios que lo comprueban, ambos materiales tienen el mismo comportamiento ante las cargas. Ambos materiales superan los 560 newton antes de la fractura. Y todas las fracturas fueron cohesivas, no adhesivas. Entonces, tranquilamente los materiales pueden soportar, después de la cementación, carga de 540 newton, que es bastante. Y la diferencia no es significativa después de la cementación en estos dos materiales. Entonces, puedo utilizar un feldespato o puedo utilizar un disilicato de litio prensable. Después de que escogí la pastillita, pues lo llevo a un horno, así funciona el sistema, y el horno calienta la pastillita, se le pone un émbolo y ese horno va a empujar ese émbolo hasta derretir las pastillitas, y todo lo que nosotros enceramos se va a convertir inmediatamente en cerámica. Y ahí tenemos nosotros un disilicato de litio o un feldespato, dependiendo del caso que vayamos a utilizar, para poder hacer estética en el paciente, que cumple con la función también, ¿no? Porque precisamente se pueden hacer tabletops o caras oclusales o carillas oclusales. No recomendaría un endocrown, ya voy a explicar cuál es el material ideal para un endocrown, porque al ser tan rígido, él puede causar algunos problemas por el diseño para la endocrown, algunos problemas en el diente, no en la restauración. Entonces,
debido a que ya cementados adhesivamente soportan todas estas cargas, nosotros podemos hacer feldespato y silicato tranquilamente. No hay problema. Vamos a ver un caso clínico, facilito, rápido. Aquí tenemos a un paciente que quería unas carillas delgaditicas, muy delgaditas. La preparación fue de menos de 0,5 sobre la superficie del esmalte. Hicimos un mock-up, ese es el mock-up hecho con bisacril, e inmediatamente con la preparación nosotros nos damos cuenta que tenemos una preparación inferior a 0,5. Entonces, tranquilamente podemos utilizar un disilicato de litio porque sabemos que la dentina no fue atacada. Entonces, como la dentina no fue atacada, no hay ningún inconveniente en trabajar disilicato de litio, porque ahí todavía hay fluorescencia. Hacemos una carilla bastante delgada y ya tenemos una restauración en un material prensable o termoprensable o inyectado en disilicato de litio que funciona muy bien. ¿Pudo haber sido en feldespato? Claro que sí, también pudo haber sido en feldespato. Pero si la preparación hubiera sido agresiva, yo tengo que utilizar obligatoriamente feldespato, porque si no, lo que comenta Rolando va a pasar, ¿no? El paciente no puede ir a una discoteca porque sus dientes no se van a ver. Ahí tenemos ya el caso terminado y el paciente feliz en algo muy novedoso que es una cerámica inyectada. Esta es una paciente que hablábamos ahorita, lo que ustedes hablaron del sustrato. Perdón, ¿qué? Sí. Disculpa, una pregunta. La cuestión donde decía que no se atacó dentina en este paciente que recién presentó, ¿se supo por vista o por la cuestión de la medida? Porque nos había dicho que por la medida que solo había cortado 0,5. Mi pregunta Sí. es, entonces, ¿qué medida es la seguridad que yo tengo para decir, no toqué dentina, me quedé solo en esmalte? Bueno, está el estudio, allá hay varios estudios, les recomiendo uno que es de Gabriela Tiznado Orozco, que habla de las medidas de los esmaltes. En un promedio de medida de los esmaltes tenemos nosotros 0,4 a 0,5 en el tercio gingival, 1 milímetro en el tercio vestibular y 1,5 en el tercio incisal, que eso es el promedio en Latinoamérica de la medida de los esmaltes. Eso es lo que más o menos, según esos estudios, inclusive Pascal Manet también tiene un estudio, el de él es más conservador, un poquito inferior, pero todos superan 0,5. Entonces se habla que si tú no abrasionas más de 0,5, todavía estás en esmalte. La otra manera, obviamente, es la visual. Tú tienes que, ya con la experiencia, reconocer en qué momento está sobre esmalte y en qué momento está sobre dentina. Ojo, porque la cementación adhesiva solo funciona, solo es predecible sobre esmalte. Sobre dentina, a pesar de que tú hagas un buen cementado, hagas un buen sellado dentinal, no tiene el mismo efecto que hacer cementación adhesiva sobre esmalte. Muchas gracias. Y supongo que eso también tiene que ver con la edad del paciente, ¿no? Mientras más grande es, más adulto, pues el Obvio, esmalte es el más estudio delgado. está realizado de 20 a 40 años, en ese Excelente. rango de pacientes. Muchas gracias. Este es un caso, mira, aquí está, por ejemplo, mira, es una paciente que todavía evidentemente está sobre esmalte, tiene un 90-95% de esmalte, y aquí se habla del sustrato. ¿Por qué? Porque dependiendo de este color, si se dan cuenta, hay un central más oscuro que el otro. Entonces, o yo utilizo un material de mediana opacidad o utilizo feldespato. En este momento utilicé feldespato. ¿Por qué? Porque tan delgadita la preparación, un disilicato de litio no me cubre eso, a no ser que yo utilice uno de mediana opacidad. Pero los de mediana opacidad no son bonitos, o sea, son estéticamente limitados. Aquí se utiliza un feldespato y tenemos nosotros una paciente con una sonrisa como ella la quería, cubriendo ese defecto del sustrato y estéticamente bastante aceptable, y la paciente feliz y dichosa. ¿Por qué? Porque puede ir a discoteca tranquilamente porque sus dientes sí se le van a ver con fluorescencia. La cementación, todo lo que sea feldespato, no lo dice Enrique Mesa, ya hay muchos estudios, hablan de lo más recomendado es un ácido fluorhídrico, una concentración de 9, que es el que la vende, 9.5, 9.8, aquí dicen 10%, 60 segundos.
Eso ya está más que estudiado, hay muchos estudios sobre eso. 60 segundos al feldespato. ¿Por qué el feldespato tiene óxido de aluminio? En el disilicato, este es un estudio muy bueno de Caparroso, en el disilicato lo recomendable es una concentración del 5% ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Ese es el más recomendado para los disilicatos de litio, sean confeccionados manualmente o sean confeccionados mediante CAD/CAM. Esa es la recomendación en cuanto a la cementación de estos materiales. Y luego viene la otra evolución. Esto que ustedes están viendo, que acabaron de ver, es hecho manualmente. Se conoce como odontología analógica. Todavía hay que hacer un encerado, todavía hay que hacer un revestido, todavía hay que hacer todo un proceso para poder obtener la restauración. Pero ahorita viene en el mercado, el boom de lo que se está realizando es la odontología con los sistemas digitales o los sistemas CAD/CAM, que es un diseño asistido por computador, eso quiere decir CAD, y CAM, manufacturación o maquinado asistido por un computador. Eso es un CAD/CAM. Hoy en día, inclusive hablábamos con el doctor Kenneth ayer sobre qué software utilizar, qué CAD/CAM, qué sistema. Mire, no se estresen. Hoy en día estamos inundados de sistemas CAD/CAM. ¿Cuál deben ustedes escoger? Aquel que sea abierto, que sea garantizado. Hay unos que dicen, no, es que mi escáner es de altísima fidelidad. Lo felicito por haber comprado ese escáner. Su máquina de fresado es de altísima fidelidad, porque ¿de qué me sirve un escáner de altísima fidelidad si tu máquina, si tu elemento de maquinado no tiene altísima fidelidad? Todavía todos los maquinados están limitados al tamaño de una fresa que tiene 0.8 a 1 milímetro de espesor. Entonces, no necesito el escáner más costoso, sino necesito el escáner más efectivo, que me escanee, que la imagen sea manejable y que yo la pueda reproducir en mi fresado. Entonces, estos sistemas, utilizan un escáner, un lector de imágenes, con el cual yo puedo obtener o de la impresión misma o del modelo de yeso, yo puedo obtener una imagen digital de lo que yo quiero hacer. Y sobre eso puedo hacer el diseño. O utilizo un escáner intraoral, ¿sí? Va a boca y ese escáner intraoral me copia en tiempo real lo que el paciente tiene en boca. Y en el momento que él lo copia, ahí sí yo puedo diseñar. Escojo, voy a hacer una corona, voy a hacer una prótesis fija de 3 unidades, voy a hacer una incrustación, voy a hacer un endocrown, voy a hacer un tabletop. Yo puedo escoger qué tipo de restauración, inclusive restauraciones sobre implantes. Después de escoger qué tipo de restauración, sencillamente me voy a la máquina de fresado y la máquina de fresado va a empezar a tallar todo lo que yo diseñé. Y aquí, en este instante, es donde yo tengo que tener el conocimiento de los materiales que voy a utilizar. Voy a utilizar un circonio, voy a utilizar un feldespato, voy a utilizar un disilicato, voy a utilizar una cerámica híbrida. En ese instante yo escojo el material. ¿En qué escojo el material? Ya hay muchos estudios. Me encanta este estudio muy sencillo de Caparroso, en donde clasifica los materiales para CAD/CAM según el tipo de material que es. Hay estructuras para hacer estructuras metálicas, materiales para hacer estructuras cerámicas, para hacer estructuras de óxido o materiales para hacer estructuras resinosas para CAD/CAM. O esta clasificación que tiene Stefano Grassis con Esteban Bonfanti, que los clasifica por grupos, los que son de matriz cerámica, los que son policristalinos o los que son de matriz de resina. O está este que es de Taser Suleiman, que los clasifica según su manera de confeccionar. Yo siempre le digo a los alumnos lo siguiente: a mí me encantan todos estos artículos, pero realmente uno tiene que conocer. ¿Sí? Perdón. Tu experiencia, lo que tú conoces, ¿qué escáner es más preciso? ¿El intraoral o el de laboratorio? ¿Qué nos podrías compartir de tu experiencia?
Eso tiene de largo como de ancho. El escáner intraoral es muy bueno para restauraciones unitarias. Con eso te digo todo. Si tú vas a hacer una incrustación, dos incrustaciones, si tú vas a hacer dos coronitas, si tú vas a hacer de pronto un implante, ese escáner intraoral es el ideal. Pero si tú vas a hacer una prótesis fija, por experiencia, es mucho más limitado el escáner intraoral que el escáner de laboratorio. Porque en el momento que tú haces el escaneado, depende mucho de la habilidad de la mano y eso, somos humanos, nos equivocamos. Se presta para equivocaciones. En cambio, el de laboratorio escanea inclusive la impresión, para no hablar de el defecto que tiene el yeso a la hora de la expansión lineal. Pero para mí, si yo voy a hacer una prótesis grande, utilizo un escáner de laboratorio. Si voy a hacer una carilla, si voy a hacer una incrustación, una corona, una unidad, utilizo un escáner intraoral. ¿Listo? Muchísimas Y Sí. en cuanto al ajuste marginal, yo pues no he tenido la experiencia del CAD/CAM. ¿Hay algún estudio que nos compare el ajuste marginal del CAD/CAM contra los tratamientos hechos habitualmente a mano? Sí, claro. Ya supera mucho el tratamiento a mano, bastante, el CAD/CAM. Es muy preciso. Es que el proceso que nosotros hacemos para lograr, por ejemplo, una corona metálica, el laboratorista tiene que hacer una encerada, un modelo, un encerado, un colado, una adaptación, un arenado. Luego tiene que llevar varias veces al horno. Eso desajusta cualquier... Lo que pasa es que en la odontología el margen que existía de 100 micras se redujo a 80 y después de 80 a 40 y hoy en día tenemos adaptaciones de 20 micras, 25 micras, que es más que suficiente porque menos tampoco porque entonces ¿cómo desalojamos el material cementante? ¿Sí? Entonces ya sí supera la adaptación marginal. Le falta un poquito en asentamiento. Está muy, la parte, una cosa es la adaptación marginal y otra cosa es el asentamiento, o sea, que tenga un asentamiento total. En esa parte sí lo superan los sistemas prensables, pero el CAD/CAM, lejos, ya superó la adaptación marginal de algo, un trabajo hecho de manera analógica. Gracias. Dale. Entonces, yo les comentaba, yo le decía a los alumnos, mire, ustedes van a leer un montón de clasificaciones de los materiales y dependiendo, perdónenme lo que voy a decir, de lo que se haya fumado cada uno de estos locos, lo clasifica. Dice, yo lo clasifico por translucidez. Entonces sale el doctor Pepito Pérez y dice clasificación de los materiales dentales según su translucidez. Entonces llega un profesor y le dice, no, este artículo es del 2021, acabado, mire, todavía huele a recién cocinado, clasificación de los materiales dentales. Entonces todos se van a regir por este artículo. No, porque hay muchos artículos de eso, es como escribir sobre color, hay muchas teorías sobre el color. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser objetivos y a mí me gusta recoger de todos esos artículos lo más esencial. ¿Para qué sirven y de qué están compuestos y cuáles son sus propiedades físicas? De resto, ya todos los CAD/CAM trabajan todo tipo de materiales, todo tipo de materiales. Muy importante, ¿de qué están hechos? Para saber cómo lo voy a cementar. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Para saber hasta dónde me aguantan en cargas. ¿Y cuál es su nivel de estética? Su translucidez, su fluorescencia, su refracción de luz, para saber si cumplen con la estética para ese tipo de casos. Entonces, vamos a hablar de los primeros. ¿Se acuerdan de todo lo que se necesita para una estructura metálica del colado? Se necesita encerar, revestir, colar, recortar, adaptar. Luego tú necesitas preparar con piedras, arenar, bueno, se lleva a boca y la estructura metálica tiene un fulcro o un balanceo. Entonces, recorten, hagan llaves de transferencia, vayan a hacer soldadura, regresen, todos se agarran de la mano, todos hacen una cadena de oración para ver si después de la soldadura esa estructura adapta perfectamente. Listo, adaptó. Ay, quedó un poquito vestibularizada. ¿Y ahora qué hacemos? Recorte, meta la estructura. Todo ese camello lo había en las estructuras metálicas. Hoy en día las podemos hacer por CAD/CAM. Entonces, sencillamente, se escanea el modelo,
se escanea o se escanea en boca, dependiendo como lo quieran tener. Hoy en día están diseñando un sistema de cámaras para hacer escáner intraoral, no por equipo de escaneo, sino una especie de cámara. Quiero ver los estudios a largo plazo, pero se ve como bueno. Obtenemos la imagen digital, diseñamos la estructura, inclusive podemos hacer sobre esto mismo un encerado diagnóstico. Podemos hacer un temporal, un provisional hecho en PMMA que se pone en boca y el paciente, ¿te gustó? Sí, estéticamente bien, listo, este quedó perfecto. Sobre ese mismo PMMA hacemos el diseño de la estructura haciendo la reducción para el material estético y queda la estructura diseñada ideal para ese caso. Entonces se lleva a una máquina y la máquina empieza a fresar esa estructura metálica en cobalto cromo. Muchas personas dicen, pero ¿por qué no níquel cromo? Porque el níquel cromo, al ser más maleable, no se deja tallar tan fácil porque la fresa se calienta, se entrapa y aparte de eso, el níquel ya está comprobado que tiene ciertos efectos alergénicos en algunos pacientes. Y debemos tener mucho cuidado con el uso del níquel porque sí se han presentado casos de alergia con níquel. O sencillamente, si no lo quiere tallado, utilizamos entonces el sistema que se conoce como sinterización por láser. O sea, todo lo que diseñamos, toda esa estructura, todo ese proceso que nosotros hacíamos, sencillamente lo hace ahora un equipo que riega un polvo en partículas muy finitas en nanopartículas de la aleación que nosotros escogimos, normalmente es cobalto cromo, y esta aleación de cobalto cromo se riega como en una impresora sobre una plancha. Esa plancha está por encima de los 600 grados centígrados y empieza un láser a construir la estructura. Esto se conoce como CAD-CAS. El diseño asistido por computador y la sinterización asistida por computador. Entonces, el puntero láser empieza a construir completamente la estructura hasta tener nosotros toda la estructura completamente diseñada mediante láser. Y ya nosotros esas estructuras ya no las hacemos coladas. Entonces, ese cuento de la soldadura ya murió. Lo otro que podemos hacer con CAD-CAM evolucionando son las estructuras cerámicas. Todo eso que ustedes vieron del prensado, en los mismos materiales, de la misma composición, o sea, silicáticos o silicatos y disilicatos y feldespatos, hoy en día los podemos hacer mediante sistemas CAD-CAM. En esta clasificación de estructuras surge un nuevo material que no se puede trabajar de manera analógica, solamente se puede trabajar en CAD-CAM. Y ese, ayer que tuvimos una pequeña conversación con el profesor Kenneth, es el material ideal para las endocrown. Se llaman cerámicas híbridas. Algunos puristas decían, no, pero eso no son cerámicas híbridas, eso es un composite. No, caballero, no es un composite, porque un composite es una matriz de bis-GMA, bisfenol glicido y metacrilato, bis-GMA, al cual se le imprimen algunos rellenos cerámicos para darle fortaleza. Eso es un composite, un material compuesto. Las híbridas son bloques de cerámica feldespática tipo potásico, a la cual ese bloque es totalmente poroso, por eso es, perdón, cerámica sódica, por eso es completamente poroso, se infiltra con una matriz de PMMA, polimetilmetacrilato. Al tener ese bloque, combinando esa cerámica con ese polímero, nosotros tenemos un material con altísima resistencia a los impactos. Tiene una altísima resistencia compresiva. Sí, no tiene mucha resistencia flexural, por eso no se pueden hacer prótesis de 3 unidades, no se pueden hacer coronas, pero tiene una altísima resistencia compresiva. Entonces, estos materiales, al tener una altísima resistencia compresiva, nos absorben los impactos y me evitan las fracturas. Esa es la gran ventaja que tienen estos materiales.
Por eso son ideales para el sector posterior. En el caso de una endocrown, este es el material ideal. ¿Por qué? Porque como es como un elástico que recibe todos los impactos, no me va a perjudicar en ningún momento la preparación que yo tengo en mi diente. No la va a perjudicar ninguna parte del sustrato. Puedo hacerlos en espesores mínimos y puede ser utilizado en coronas implanto soportadas. ¿Por qué? Porque él me absorbe el impacto. No se lo deja todo a expensas del tornillo. Simplemente absorbe el impacto. La sensación oclusal es magnífica porque el paciente no va a sentir ese chasqueo de la cerámica, pero sí tiene sus limitantes estéticas. Por eso yo lo recomiendo solo para el sector posterior. Su cementación adhesiva normal, grabado ácido o no graban la restauración ¿por qué? No necesita en algunos casos ser grabada porque tiene PMMA. Entonces, con un pequeño arenadito de 50 micras a unos 2 bares, tú puedes hacer utilizando obviamente el cemento de resina, puedes hacer una cementación convencional sin necesidad de hacer el grabado de la restauración. O la puedes grabar si tú quieres. ¿Por qué? Porque tiene cerámica. Entonces, se puede grabar también. La cementación es muy agradecida con este tipo de materiales combinados o cerámicas híbridas. Luego vienen las cerámicas feldespáticas. Ojo, la anterior, por favor, no la hagan en dientes anteriores. Las cerámicas híbridas, no para dientes anteriores, porque su estética es muy limitada. Entonces no tienen esa translucidez, no tienen esa belleza de una cerámica. Quique, la audiencia pregunta que cuando tenemos una pieza con un sustrato desfavorable porque está oscuro, ¿qué restauración o qué material restaurador es el que tú recomiendas? Uy, esa es una pregunta subjetiva, depende del grado de oscuridad. Si tenemos, por ejemplo, un núcleo metálico negro, porque está pigmentadísimo, un retenedor intrarradicular, un poste completamente metálico oscuro, materiales cerámicos, no existe ninguno que lo tape completamente. Porque toda la gente dice, no, yo utilizo un disilicato de litio de alta opacidad. No, porque en el momento que tú le hagas la cementación a eso, va a haber una transmisión del color y el fondo se convierte en un fondo gris. En el consultorio lo vemos divino, porque en el consultorio utilizamos luces que no superan los 3500 Kelvin. Pero cuando el paciente salga a la calle, el diente se va a ver gris. Entonces, lo único que tapa un sustrato completamente negro es el metal. Ahora, si el sustrato no es negro, sino es pigmentado, si es un sustrato, inclusive una restauración en oro, un retenedor intrarradicular hecho en oro, ya podemos utilizar un disilicato de litio de mediana opacidad o de alta opacidad. Podemos utilizar, no recomendaría un feldespato, porque ya el feldespato tapa el sustrato, pero no tanto. Ahí ya no lo va a tapar. Podemos utilizar una cerámica híbrida, pero entonces su estética va a ser limitadita. O utilizaríamos un circonio, el circonio opaco, que es el circonio tipo 1 o tipo 2, que todavía existe en el mercado y se hace bastante. Pero de resto, si es muy oscuro, metal. Y por experiencia se los digo, no hay nada más que hacer. Depende del grado de oscuridad. Entonces, usted mismo puede hacer una tabla y saber, bueno, este paciente, definitivamente estos pacientes es con metal. Este paciente sí puede utilizar un circonio. Este paciente en su grado es metal, circonio tipo 2 o tipo 1, disilicato de litio de alta opacidad o el HO, el de mediana opacidad, la cerámica híbrida y los feldespatos. Eso es más o menos el orden para poder cubrir un sustrato oscuro. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos los mismos feldespatos que vimos anteriormente de prensable, los tenemos ahora en bloque para que la máquina los talle. Es un feldespato, su segundo componente es óxido de aluminio, así que estos, cementación adhesiva, 60 segundos. 60 segundos con ácido fluorhídrico al 10% o al 9.5%, que es como viene en la presentación. Y hacemos cementación adhesiva de estos feldespatos. Estos feldespatos tienen una resistencia flexural de aproximadamente 154 megapascales.
un poquito más resistente que los feldespatos prensados. Pero esta resistencia, acuérdense que ya después de la cementación adhesiva, aguantan 540 newton de carga, entonces pueden estar tranquilamente en boca. Estas para coronas individuales, Estos feldespatos vienen en dos, los consigues en el mercado en dos, los policromáticos y los monocromáticos. ¿Qué diferencia hay? Que el monocromático, pues como su palabra lo dice, trae el mismo color desde la A hasta la Z, todo el bloque es el mismo color. Y el policromático viene con dentina, una dentina menos saturada, esmalte y un translúcido. Ese es el policromático. Entonces todo el mundo diría, pues utilicemos el policromático, porque el policromático de una vez viene con la estética. Alto ahí, porque al tener un poquito más de translucidez, cuando tenemos un sustrato un poquito oscuro, vamos a empezar a tener problemas estéticos. Entonces ahí utilizaría el monocromático y más bien le doy la translucidez a disposición mía y no a la disposición del bloque. Vamos a ver de estos feldespatos algunos casos. Por ejemplo, este es un feldespato para hacerlo policromático. ¿Por qué? Porque el sustrato es muy normal, entonces yo utilizo un feldespato policromático y simplemente el mismo feldespato ya tiene su estética hecho por CAD/CAM. En este no. ¿Por qué? Porque el paciente que tenía esas resinas tiene una preparación altamente pigmentada en varias partes. Aparte de eso, al retirarse todas esas resinas, terminamos en coronas porque lamentablemente ya tenía caries. Entonces, hay que utilizar, en este caso, un feldespato monocromático para que me pueda ocultar todos esos defectos. Una buena impresión, un buen diseño en el CAD/CAM, se talla. Ojo, mis queridos oyentes, la fresa tiene un límite de 1 milímetro en un sistema CAD/CAM. O sea que las preparaciones, cuando tú dices, esto lo voy a hacer en CAD/CAM, debes redondear los márgenes incisales, porque si no, jamás te van a adaptar. Siempre la preparación tiene que ser lo más lisa y redondeada posible. Tallamos inmediatamente las restauraciones, prueba en boca y caso terminado en un feldespato monocromático, simplemente se le hace una técnica de staining o de glaseado que hoy en día muchos clínicos la ponemos en práctica, hacemos el staining y ya se compra un hornito para el glaseado y nosotros mismos le podemos dar la estética si queremos. O este caso, que también fue en un feldespato policromático. Perdón, se me fue para el otro lado la presentación. Cosas que a veces pasan. Ahí lo tenemos, un feldespato policromático, simplemente utilicé varios estratos porque la preparación me lo permitía. Entonces utilicé el feldespato que viene dentina menos saturada, esmalte y translúcido, hasta obtener la estética que quiero, o como en este caso, 2 coronas anteriores en un feldespato policromático, a la cual lo único que hice fue brillar, porque ya venía con ese color y tenemos la estética que el paciente requiere en feldespato. O podemos utilizar... Perdón, Kiki. ¿Sí? Eso sí, o sea, podría yo decir que un feldespato policromático lo usaría en un diente que tiene el color pues relativamente normal y el Correcto. monocromático en alguno que tenga el color muy cambiado, muy pigmentado o algo así. Tiene 5 en el examen, tiene 10 sobre 10 en el examen. Lo felicito, le pongo nota aquí, lo voy a anotar. Así es, Rolando, exactamente. Gracias, Kiki. O utilizamos los disilicatos de litio, que también, igual que el anterior, simplemente escogemos el bloque de disilicato de litio, que su segundo componente es óxido de litio o fosfato de litio, tiene mayor resistencia, es un poquito más translúcido y también podemos tener excelentes casos clínicos con el disilicato de litio, como este caso de un implante al cual utilizamos un T-base o base en titanio. Posteriormente diseñamos la estructura en circonio y cementamos esa estructura de circonio, ese abutment en circonio lo cementamos en boca, diseñamos la estructura en disilicato de litio y tenemos la estética que queremos. ¿Por qué disilicato de litio? Porque aquí necesitamos más resistencia debido a que la corona la porción coronaria era bastante larga.
Y ahí tenemos nosotros el disilicato de litio. Cementación, ya lo saben, ¿no? Cementación adhesiva, grabado ácido por 20 segundos. Lo dicen los estudios, no lo dice Enrique Mesa. El estudio y todas las pruebas. Ojo, pruebas hechas con termociclado. Pruebas cíclicas a cizallamiento y luego termociclado y otra vez cizallamiento para poder medir si realmente esa cementación es la ideal. También se pueden hacer incrustaciones porque es un elemento de alta resistencia compresiva. Aquí viene el problema. El feldespato, si es fluorescente, el silicato o el disilicato de litio o los silicatos no son fluorescentes. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de elegir el material. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor Kenneth? Pero apagaron el micrófono. No se escucha el micrófono. Gracias, no se escuchaba. El tiempo que tú consideres, por favor, Quique. Bueno, me falta poquito y termino, porque yo dije 1 hora, pero como empezaron, me quitaron tiempo de mi presentación, entonces Por favor, voy a tomar ese tiempo. por favor, lo que consideres, ningún problema. Bueno, luego viene dentro de esa clasificación lo último, que son las cerámicas de óxido policristalinas, conocidas como circonio. Ojo, pregunta del millón, ¿el circonio es un metal? Claro que el circonio es un metal. Por supuesto que el circonio es un metal, está en la tabla periódica, número atómico 40. Este es el circonio, es un metal. Pero aquí es donde viene el error. Nosotros no trabajamos realmente circonio. Nosotros trabajamos un compuesto binario que se llama dióxido de circonio, que tiene propiedades completamente diferentes al metal. El dióxido de circonio o el compuesto binario no se puede desoxidar, es un polvo. Entonces, ese óxido de circonio que tiene características cristalinas, se le imprime o se acompaña con un poquito de óxido de itrio y se genera un polvo de color blanco. Ese polvo de color blanco lo compactamos mediante unas máquinas especiales y ahí donde tenemos los bloques del material que nosotros vamos a trabajar. Y no es muy novedoso. La gente dice, ay, es lo último, hermano, tenemos lo último de lo último que es el óxido. No. ¿Por qué? Porque este óxido de circonio fue publicado en 1975 por el profesor Garbier. Desde 1975 estamos hablando de óxidos de circonio. E inclusive, algunos años después, otros científicos como Riet, colaboradores, o Gupti, colaboradores, lograron analizar realmente la partícula. Y la partícula genérica se llama policristales tetragonales de dióxido de circonio estabilizados con itrio. Ese es el nombre químico. Lo que pasa es que uno le dice circonio, pero no es circonio. Y tampoco nadie va a poner, imagínate tú, Rolando, mandándole a un laboratorio dental, hazme un favor, me haces un trabajo en policristales tetragonales de dióxido de circonio estabilizados con óxido de itrio. El laboratorista se suicida porque primero eso es, para entenderlo es un camello y segundo no cabe en ninguna hoja de requerimiento. Entonces uno le dice vulgarmente circonio. Y así, por eso es que en la literatura, desde hace muchos años, Chevalier lo llama YTPZ, Yttrium Tetra Zirconium Phase. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nosotros lo que trabajamos son dióxido de circonio estabilizado con itrio. Ese es realmente lo que nosotros estamos trabajando hoy en día. ¿Qué nos interesa saber del circonio como clínicos? ¿Qué nos interesa saber? Que existen 2 circonios, uno de alta densidad y uno de baja densidad. O sea, uno bueno y el otro malo. El de alta densidad tiene partículas pequeñitas y como todos sabemos, si entre más pequeña es la partícula, mejor se puede compactar. El otro tiene partículas de diferentes tamaños, inclusive eso se genera un problema por eso, porque son tamaños que van desde los 800 nanómetros hasta los 2500 nanómetros. Hay un cambio de tamaño grandísimo. Entonces, la compactación de esas partículas es más difícil. Conclusión, cabe menos circonio. Un disco de alta densidad es más pesado que un disco de baja densidad. Entonces, en el de alta densidad tengo un circonio de alta calidad, en el de baja densidad tengo un circonio de mediana calidad. Entonces, eso sí lo encontramos nosotros mucho en el mercado y clínicamente nos perjudica un montón. ¿Por qué? Porque estos circonios de baja densidad tienen muchos problemas. Cuando nosotros vamos a adquirir un circonio para trabajar, debemos saber
para no enredarnos tanto con que un circonio tipo 1, tipo 2, un circonio tipo 3, tipo 5, tipo 4, ya hay 5 tipos de circonio dependiendo de la cantidad de óxido de itrio que tengan y dependiendo de la cantidad de los otros elementos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy enredado. Y uno en la práctica clínica, uno no va a hacer, ay, este paciente es para un circonio tipo 3 de 20 moles porque debe tenernos la partícula del tamaño. No, a uno le interesa. ¿Cuánta resistencia tiene ese circonio versus cuánta translucidez? Y tenemos que saber que entre más resistente, menos translúcido. Entre más translúcido, menos resistente a las cargas flexurales. Entonces, hoy en día encontramos circonios que van desde los 1400 megapascales de resistencia, que son los circonios tipo 1, pero son muy opacos, a circonios de 600 megapascales de resistencia, que son bastante translúcidos, exageradamente translúcidos, pero solamente se pueden hacer coronitas en el sector anterior, porque solo tienen 600 megapascales de resistencia, pero son altamente translúcidos. Entonces ya puedo hacer una preparación mínimamente invasiva, una preparación, un desgaste pequeño, puedo hacer una coronita en circonio y ya puedo tener una restauración en el sector anterior, 600 megapascales de resistencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ustedes, mis queridos colegas, se van a encontrar con circonios, con nombres como circonio ST, SST, SST, XX, SSTT. No, eso no tiene ninguna clasificación. Esos son nombres comerciales para engañar. Porque le dicen es el circonio extra, súper translúcido. Y es mentira. No tiene esas. Usted tiene que averiguar cuál es el nivel de translucidez en números versus cuánta resistencia tiene el circonio que vas a trabajar. De esa manera empieza a cernir. Quique, en base a tu experiencia ¿Sí? en puentes posteriores que sean extensos, que tengan múltiples pónticos, ¿qué se le podría recomendar a la audiencia? ¿Metal porcelana o podríamos utilizar circonio? Alto ahí. Si yo voy a tener, ojo, porque yo puedo hacer una estructura de arco cruzado completa, pero si la estructura tiene corona, póntico, corona, póntico, corona, dos pónticos, corona, o sea, la extensión de pónticos nunca supera 2 unidades, no lo puedo comparar con una estructura que tenga una corona, 3 pónticos, una corona. Lo que me tiene que preocupar a mí es el espacio de los conectores y la extensión de los conectores. Entonces, si yo tengo un puente una restauración que me obliga a utilizar 2 pónticos seguidos, yo tengo que pensar en un material de 1000 megapascales o 900 megapascales de ahí para arriba. Cualquiera, o sea, circonio de 1200 megapascales o de 1000 megapascales. Pero si yo tengo un puente de 3 unidades, o sea, un solo póntico, tengo buen espacio, tengo las condiciones ideales, puedo utilizar uno de 750 o 800 megapascales. Anterior o posterior, no hay ningún problema. Pero si ya tengo 3 pónticos seguidos, solo metal. Solo metal. Porque ahí yo puedo decirles, y muchos, por eso les decía la parte de evolucionar y del comercialismo, muchos vendedores le van a decir, tranquilo, tranquilo, mi circonio sirve. Puedes hacer tres pónticos. Claro, sirve, tú lo pones, tú lo cementas, paciente muerda, paciente te da la mano y se va feliz. A los 6 meses llega, doctor, es que, no sé, siento que como que el puente se mueve. Tú le haces la prueba de luz, fractura en uno de los conectores. Suelta, despega un caso de circonio después de estar cementado y pone la cara al paciente ahora para decirle, hombre, no te lo puedo hacer libre de metal, me toca hacerlo metal cerámico. El tipo se va a morir. Entonces hay que ser muy claros. 3 pónticos, metal. No hay nada más que hacer. 2 pónticos, circonio de 900 a 1200 megapascales. Si es un solo póntico, ya puedes utilizar 700 megapascales. Circonios de 600 megapascales que están saliendo en el mercado, hay que tener mucho cuidado porque ni siquiera para corona yo lo utilizo porque es demasiado translúcido. Y ustedes saben que todo elemento que sea muy translúcido tiende a agarrar un color gris. Y entonces el paciente sale a la calle y dice, uy, se me ve gris.
Y es por el exceso de translucidez. Porque los dientes naturales, en el estudio que yo hice de comportamiento óptico-lumínico de los estudios naturales, de los dientes naturales no superan el 35% de translucidez. Entonces hay que tener mucho cuidado con los circonios exageradamente translúcidos. Entonces, grábense en eso. Este es la tabla de la elección del circonio que uno tiene que tener. Tengo un circonio de 1000 megapascales, ya sé que tiene el 28% al 31% de translucidez. Tengo un circonio de 800 megapascales. Entonces, tú lo vas graduando según tus necesidades. ¿Listo? ¿Mesa? Sí. Sí, buenas. Aquí le habla el doctor Antonio Porres. Yo manejo bastante de lo que es pacientes por accidente, entonces hay mucha rehabilitación en diente anterior. La mayoría, pues, accidentes de moto y esas circunstancias. Ahora, la vez pasada yo manejé unas coronas de circonia y manejé, el laboratorio me mandó una base de circonia y después el revestimiento de porcelana, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese caso, bueno, en primer lugar, el tipo de corte que se manejó fue filo cuchillo. Y así como usted, en esos casos, cuando son bastante traumáticos, pues casi mutilados los dientes, se llevan bastante estructura. ¿Qué tanto se puede manejar el núcleo de circonia y la parte de cerámica, pues, como revestimiento final, ¿verdad? Ya, Antonio, mira, voy a hablarlo más adelante, pero te lo aclaro acá. El circonio hoy en día tiene dos posibilidades. Hacerlo monolítico, o sea, no tienes que ponerle cerámica, ¿sí? O lo haces con recubrimiento. Tú eliges, porque el que es monolítico normalmente es translúcido, ¿sí? Es un poquito translúcido. El que se le pone porcelana tiene que ser opaco. El que es monolítico, puedes hacer una preparación de 0,7 y con eso es suficiente. Y tiene muy buena estética. ¿Cuándo yo utilizo un circonio para ser recubierto con cerámica? Cuando hay un núcleo metálico. Entonces utilizo un circonio opaco y ese circonio yo le doy la estética con la cerámica. Pero de resto, circonio monolítico. Hay que tener cuidado, el circonio monolítico no es fluorescente y hay que decírselo al paciente. Pero es una opción para ese tipo de casos. Pero el circonio monolítico, existen glaze fluorescentes. Tengo el estudio hecho por el profesor Edward McLaren. El glaze fluorescente se puede llegar hasta un 30-40% de la fluorescencia de un diente natural, no más. Entonces el circonio monolítico no es fluorescente. Pero de resto tú puedes, y vas a ver más adelante restauraciones en circonio monolítico. Es más, vas a ver una restauración que combino circonio monolítico con circonio estratificado. Okay. Bueno, ¿qué problemas podemos tener con el circonio? ¿Cuáles son los problemas más comunes del circonio? El más común son las fallas estructurales. Estas fallas estructurales o falla de la estructura en sí, o esa fractura, obedece a lo que yo les comentaba al principio, esos malos circonios que nos venden en el mercado, que todos se ven muy bonitos, pero cuando uno hace una vista en microscopio electrónico de barrido, se da cuenta que tienen muchos defectos. Por ejemplo, la partícula, este es un circonio de baja densidad que combina dos tipos de partícula. Entonces, todos pensamos que el circonio al sinterizarse se reduce. Falso. El circonio cuando se sinteriza, la partícula se dilata. Lo que se reduce es el espacio entre partícula y partícula. Pero el circonio tiene una dilatación del 30%. Entonces, al dilatarse una partícula tan grande, genera espacios, genera huecos, que si lamentablemente esos defectos caen en una zona crítica de carga, siempre va a haber fractura. Pero esos circonios son los circonios baratos que nos venden. Por eso hay que saber siempre cuando vamos a utilizar un circonio, qué casa comercial lo fabrica y qué respaldo nos da a nosotros. Por ejemplo, esto es de un circonio muy conocido en el mercado, que es un circonio chino. Cuando lo analizamos con microscopio electrónico de barrido, tenía esos defectos. Y esos defectos que tú haces la estructura, se la pones al paciente y si ahí cayó la oclusión en ese punto, va a haber fractura. Claro, son circonios más económicos.
Este es un estudio que produce fallas estructurales en el circonio. Ojo porque, Rolando, esto te va a servir a ti muchísimo en tu práctica profesional y a todos los odontólogos que están conectados. ¿Debo tallar o debo arenar el circonio? Este es un estudio realizado por Thomas Kotmax de la Universidad de Lituania, muy bueno, viejo ya el estudio del 2007, pero muy valedero, en donde él analizaba qué producía más defecto en el circonio, tallarlo o arenarlo, porque la gente dice, arenemos el circonio para cementarlo, alto ahí. O llega una Badmer en circonio, tallemos el, por ejemplo, tú hablas de la estructura, que el laboratorista te mandó la estructura de circonio y tú dices, hombre, aquí hay un punto de contacto alto, yo la tallo. Miren lo que sucede cuando se talla un circonio. Cuando tú tallas un circonio, generas una grieta, siempre la vas a generar. En el momento que tú, en esa grieta, la estructura no regresa a ser estable. Ustedes saben que el circonio necesita tener una estabilidad que se la da la fase tetragonal metastable. El circonio no regresa a su fase tetragonal, entonces en esa grieta, en el fondo de la grieta, el circonio pierde estabilidad. O sea, se puede fracturar. Se genera una tensión dentro del circonio, en el fondo de la grieta. Y si yo lo areno, ya hay varios estudios, este es muy bueno. Hay personas que lo arenan con 100 micras a 3 bares de presión. Este tipo de arenado también altera la estructura molecular del circonio. Inclusive, en todos los estudios que se han hecho de la estructura después de arenado, dice que esa estructura que debería ser tetragonalmente estable, se convierte en una estructura cristalina monoclínica, o sea, que se puede fracturar el circonio después de arenado y cambia el coeficiente de expansión térmica. Entonces, sí perjudicamos al circonio cuando lo tocamos, sí perjudicamos al circonio cuando lo arenamos. Mucha gente dice, bueno, y si la estructura me llega gruesa, entonces ¿yo qué hago? ¿Ah? Debiste haber hecho un encerado diagnóstico, debiste haber hecho un planeamiento bien del caso para evitar tocar las estructuras de circonio cuando salen después de su sinterización. Ese es un estudio que me encanta, hecho por un doctor que creo que está viviendo allá en Guatemala, el doctor Andrés Acevedo, un residente de los estudiantes más destacados que tuvo el CIEO aquí en Colombia, un tipo de una calidad impresionante. Él talló unas láminas de circonio y las llevó a microscopio electrónico de barrido y mire lo que encontró. Después de 10.000 X, aquí están las grietas. Cada vez que tú talles el circonio, le vas a generar grietas. Luego lo sometió a temperaturas. Y por más que tú lo subas a temperatura, la grieta no se cierra. Nunca se cierra la grieta del circonio. Conclusión, no lo debe estallar. No lo debe estallar. Y este estudio de Andreas Koldea habla que cualquier abrasión, tipo de abrasión que tú le hagas al circonio, lo perjudica y causa daños superficiales y reducen las propiedades mecánicas, provocando tensiones. Ese es el problema de tocar el circonio. Entonces, las fallas estructurales no son del material, son de nosotros, que tocamos el circonio después de haber sido sinterizado. Fallas porque se suelta la cerámica o por delaminación, sí. El microshipping, voy a tomarme 30 segundos a tomar un poquito de agua. Muchas gracias. El microshipping en el circonio se da frecuentemente. Aquí lo tienen. Pero el estudio que hizo Mostafa aclaró, sí, la cerámica se partió, pero la interfase de unión no era de circonio, era de cerámica. El circonio no mostró la interfase de unión. No la mostró. Era de la cerámica. ¿Qué pasa? Esto me llevó a mí a analizar por qué se suelta la cerámica del circonio. Y es, en este que es muy bueno de Gusato, habla de que si nosotros no hacemos estructuras compensadas, la diferencia de coeficientes entre los dos materiales va a hacer que la cerámica se desprenda. La cerámica de blindaje se desprende porque las estructuras de circonio no tienen la debida compensación, no están completamente anatómicas diseñadas. Tenemos que hacer un diseño anatómico y luego recubrimos ese pequeño espacio con cerámica que no debe superar el 0,5 por 0,5 milímetros de cerámica. Pero cuando hacemos esas cofias para tener un recubrimiento grande de cerámica, esto es lo que sucede. Y eso ya está más que comprobado. Inclusive,
en este estudio que yo hice sobre cargas a cizallamiento del circonio, pude demostrar que inclusive el circonio bien tratado, bien compensado, aguanta más que la cerámica sobre metal. Mucha gente me decía, imposible. Sí, señores. Si yo trato bien el circonio, le hago un correcto tratamiento, la cerámica que ponga sobre circonio es más resistente que la cerámica que pongo sobre metal. Todas las fallas fueron completamente cohesivas, ninguna adhesiva. Este estudio, que es de Vega del Barrio, demuestra exactamente lo mismo. Carga de cizallamiento de un pilar de circonio con cerámica en la punta, donde demostró que la cerámica sobre circonio, que este es el promedio, aguanta más que todas las aleaciones que se utilizaron. Así de sencillo. Bien tratado el circonio, tiene buenos resultados. Entonces uno, como es que es criollito y le gusta analizar las cosas, simplemente le hice un tratamiento térmico para darme cuenta, porque ustedes se lo tienen que decir al técnico, si usted trata bien el circonio con la cerámica, sí hay unión química. La gente me decía, imposible, Kiko. O sea, es que no puede haber unión química entre un circonio y una cerámica. Señores, sí la hay. Este estudio de Michael Tooley, publicado en el 2010, de un análisis de microscopía electrónica de barrido, logró demostrar que cuando se trata bien el circonio y se hace una cocción de cerámica a alta temperatura, una cocción de cerámica sobre la estructura de circonio, se genera una fase cristalina llamada silicato de circonio. Y esa fase se le puede hacer grabado ácido. ¿Para qué me sirve eso en clínica? Yo tengo una Batman en circonio. Y yo quiero hacerle estética. Un paciente con carillas. Y el central, lo van a ver más adelante el caso, y el central, hombre, el central es un implante. ¿Cómo lo voy a hacer carilla? Pues hago el abutment con la forma de las preparaciones de las carillas, le hago el tratamiento cerámico y hago cementación adhesiva de las carillas, sea feldespato y silicato. ¿Ve? ¿Por qué? Porque puedo grabar el circonio después de haberle hecho el tratamiento térmico, el tratamiento cerámico. Lo dice el estudio y ya está más que comprobado y hoy en día se utiliza muchísimo. Conclusión, ya para finalizar. Recomendaciones generales, pilas con circonios. Las estructuras deben estar debidamente compensadas. Si no, créanme que van a fracasar. Se les va a fracturar, no en el momento del cementado, no en el momento que el paciente está pagando la factura al salir de la clínica, sino se van a fracturar a los meses, porque por tensión, créanme que se fractura. Es muy importante que si usted va a tocar el circonio con fresas, le haga un tratamiento térmico al circonio, pero debe saber que en el momento que lo tocó con fresas, ya el circonio va a quedar más débil. No deben ni tocarlo con fresas, ni la recomendación es hacer un arenado superior a 50 micras, 2 bares, que lo vamos a ver aquí ya más adelante, en la cementación. Es muy importante no tocarlo con fresas ni arenarlo. Y la última recomendación es que siempre el técnico, que cuando coloque la primera capa, el wash o el baño de cerámica, que lo haga 40 grados por encima de la temperatura normal de la cerámica para que el dióxido de silicio se derrita y pueda interactuar con los vapores de circonio formando el silicato de circonio. Eso ya también químicamente está bastante estudiado y es muy útil a la hora de hacer estos casos de los que yo le hablaba. Mi querido doctor Antonio, aquí es donde viene. Podemos utilizar circonio para ser estratificado. En ese caso utilizamos un circonio opaco al cual le ponemos cerámica, ¿sí? Y queda estéticamente aceptable. O podemos utilizar un circonio monolítico, que es altamente resistente, que también da muy buena estética. Obviamente no podemos compararla con el circonio estratificado, pero bien trabajado ese circonio monolítico, porque hoy en día venden los circonios multilayer, ¿no? Monolíticos multilayer, que también tienen dentina, tienen esmalte y tienen translúcido. Estos circonios monolíticos pueden dar muy buena estética. Tienen un muy buen comportamiento óptico-lumínico. No son, lamentablemente, no son fluorescentes. Entonces tenemos que tener en cuenta ese dato a la hora de
indicarle este material a un paciente. Así utilicen los grey fluorescentes, nunca va a ser fluorescente un circonio como un diente natural. Miren este caso, con esto termino yo. Miren esa paciente. Ese caso fue hecho por la doctora Sofía Natalie Sánchez, que yo le hice toda la parte protésica, toda la parte de laboratorio. Ahí lo ven, con el implante. Entonces, ¿qué pasa? Estos ya eran pilares estéticos. Yo podía utilizar un feldespato tranquilamente. Aquí también un feldespato tranquilamente, pero esto era un pilar de circonio. Entonces, sencillamente en este pilar de circonio, yo le hice el tratamiento térmico y a la hora de hacer las 4 coronas feldespáticas, hicimos todo en el mismo material y tenemos el resultado estético que nosotros esperábamos de ese caso. Ahí está el caso terminado. Entonces, técnicas de cementado del circonio. Perdón. Sí. Una pregunta. ¿Qué pasa? He escuchado en numerosas ocasiones que el circonio, así me lo han dicho, es muy duro. ¿Qué pasa si el oponente de una corona posterior de circonio es un metal porcelana? ¿No hay riesgo de fractura en el metal porcelana? No. Ojo, la fractura no la da el material, la fractura la da el diseño del protésico que tú le hagas. Si tú vas a tener un metal porcelana y al otro lado un circonio, él no va a fracturar la cerámica. La fractura el diseño que le hayan hecho a la estructura de metal porcelana. 1. 2. Siempre un material duro desgasta un material blando por simple contacto. El simple hecho de hacer esto, ya el material duro va a desgastar el material blando. Eso lo vemos inclusive con los mismos dientes naturales, se desgastan entre sí con el simple contacto. Entonces, el hecho que ambos sean cerámicos no va a hacer que se desgaste, pero sí puede fracturarse, pero es por el diseño que le hagan a la carga, a la corona metálica. Pero no la estructura de circonio no va a fracturar la cerámica por ser circonio. ¿Sí me hago entender, Rolando? Sí, gracias. Sí, es que había escuchado eso, que solo por ser muy duro había riesgo de fractura del metal porcelana, pero... Va a desgastar el diente antagonista. Sí, el circonio monolítico desgasta el diente antagonista. Sí, pero los estudios demuestran que estudios a 5 millones de ciclos, que equivalen más o menos, según la norma, a unos 10, 15 años, en cíclico, no termociclado, cíclico, o sea, golpe cíclico, más o menos una frecuencia de 9 Hz. Haciendo esto, sencillamente el circonio alcanza a desgastar el diente natural en unas 14 micras. O sea, estamos hablando en unos 30 años. Entonces, le puedes decir al paciente, sí, más o menos en unos 60 años se te va a desgastar 1 milímetro. Ojalá dure 60 años más. Entonces, esa es la realidad. Gracias, Quique, entiendo. Bueno, la cementación del circonio ha sido un mito. ¿Por qué? Porque la gente piensa que arenando el circonio mejoran el nivel de cementación. Este es un estudio publicado en el JPD, en donde muy perfectamente muestran el tratamiento superficial de un circonio con óxido de aluminio de 50 y con óxido de aluminio de 110. Ya sabemos que sí se perjudica, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Resulta que el único que dio buen resultado fueron las rocas de sílica, no de óxido de aluminio. Las rocas de sílica son unas rocas de dióxido de silicio con el cual se imprime el circonio para mejorar un poquito la cementación, pero los resultados fueron así, 15, imagínense, fueron 15 megapascales utilizando Relix U100. O sea, realmente son 15 a fuerzas de cizallamiento, no es que sea un valor pues espectacular, pero bueno, lo mejoró un poquito comparado con el del óxido de aluminio que es 10, utilizando las rocas de sílica. ¿Qué sí dio buen resultado? Utilizar
Cualquier material cementante, mis queridos amigos, cementen circonio con cualquier material cementante que tenga la molécula MDP. Ese es el mejor material que hoy en día hay para cementar circonio, lo dicen todos los estudios. De Visco les recomiendo el Z Prime, no estoy en ninguna muestra comercial, pero realmente el estudio se hizo sobre esto y el resultado es muy bueno sobre el circonio. No es, ojo, no es cementación adhesiva. Y por ahí están tratando de vender el cuento de que con el circonio podemos hacer carillas, que porque podemos hacer cementación adhesiva calentando el circonio. Es mentira. Es mentira. No se puede. No se puede hacer cementación adhesiva con el circonio. Aquí está el estudio que dice sí. Los primeros resultados dieron 20 megapascales y los siguientes resultados después del termociclado solo 6 megapascales. Entonces, ese tipo de cementación adhesiva no existe en el circonio. Bueno, mis amigos, eso era lo esencial en materiales odontológicos contemporáneos. Aquí, yo sencillamente les digo que muchas veces la realidad supera nuestras expectativas. ¿Y tú estás preparado? Es una pregunta que les quiero hacer. Hay que leer, hay que estudiar. No podemos quedarnos únicamente con lo básico. No. Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque hoy en día esto va a pasos agigantados. Muchas gracias por haberme escuchado. Y aquí ya terminé, me pasé cuánto tiempo, yo sé que me pasé unos minutos, pero encantado, no podía. Doctor Enrique, encantado. Ningún problema. ¿Preguntas? Ningún problema. Pues antes de finalizar, doctor Enrique Mesa, muchísimas gracias por compartir muchos conocimientos el día de hoy. Sé que faltaron todavía, nos hace falta tiempo. Me tocó vamos a hacer comprimir esa conferencia. Lo sabemos y agradecemos esa comprensión que tú tenés también con nosotros, pero vamos a tener seguro vamos a tener más conferencias tuyas. Muchísimas gracias por esto. ¿Alguno de los panelistas quisiera hacer alguna pregunta, por favor? Quique, como una última pregunta, ¿qué tratamiento de superficie se le da al circonio en la superficie interna cuando tiene contacto con la saliva y es probada la corona? Vapor. Tú puedes vaporizarlo tranquilamente. Inclusive puedes limpiarlo con alcohol. Con cualquier elemento que no lo grave. No utilizar calor, no utilizar temperaturas por encima de los 300 grados, 400 grados, no hay necesidad. Con un vaporizador y es más que suficiente. Muchas gracias. ¿Alguien más de los panelistas? Perdón, yo tengo una pregunta. En alguna ocasión escuché, bueno, me contaron de que el disilicato de litio era un material como que intermedio entre el feldespato y el circonio, porque el circonio era muy duro y que el feldespato era muy frágil, y que el circonio era muy poco estético porque era más opaco y que el feldespato era más translúcido, era más estético. Entonces que el disilicato de litio estaba en medio y que por lo tanto podíamos usarlo tanto en el sector anterior como posterior. ¿Hasta dónde eso es cierto? O sea, ¿hasta dónde tengo yo la libertad de decir, bueno, voy a usar silicato de litio en una carie anterior o en una carie posterior? O sea, solo basándome en el hecho de que es un material intermedio y que sirve igual para los dos sectores. Bueno, eso es un concepto bastante global, ¿no? Sí, claro. Si yo voy a comparar el disilicato de litio con el circonio, es menos resistente, es más translúcido. Y si lo voy a comparar con el feldespato, es más resistente y es más translúcido. Entonces, decir que es un material intermedio y para eso lo puedo utilizar en todos lados, no. Porque si tengo un núcleo metálico, un retenedor intrarradicular metálico en el sector posterior, yo no voy a utilizar un disilicato de litio ni de porro, o sea, eso no. Utilizo un circonio. Si tengo un paciente que sistémicamente yo sé que tiene bruxa, que es un paciente que ha perdido la dimensión vertical, yo tengo que recuperarle la dimensión vertical, obviamente, eso viene primero con un manejo de la temporalización, de los temporales, con desprogramadores de placas, bla, 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 listo, voy desprogramándolo, lo empiezo a recuperar y ya voy a hacer la restauración. Yo no voy a hacer todo en disilicato de litio, yo tengo que colocar unos topes oclusales en circonio o los pongo en metal. ¿Para qué? Para que el paciente me genere ese tope oclusal
y yo sepa que de ahí en adelante no me va a desgastar más. Porque por más que tú lo desprogrames, y ya también está estudiado, por más que tú le hagas lo que hagas, el paciente tiene memoria y siempre va a empezar a tratar de regresar al mismo tipo de oclusión que tenía anteriormente. Así que excelente. Sí, tenía esa duda porque, bueno, siempre dije de plano, entonces puedo usar el disilicato en ambos sectores sin ningún problema, pero pues ahora me doy cuenta que no es así de fácil. No es así de fácil, no, no, no. Tienes un puente de 3 unidades, circonio. Yo jamás haría un caso en disilicato de litio en el sector posterior en puente de 3 unidades. Jamás. Entonces, en ese caso, Lili, una pregunta muy básica. En el caso de nosotros los estudiantes, ¿hasta cuánto podríamos usar el disilicato de litio? Una corona nomás, no está indicado para puentes. Una pieza, no. Una pieza. Sí, ya, no, las casas comerciales te dicen, tranquilo, haz un puente de 3 unidades en el sector anterior. Exacto. Sí, claro, pero ¿qué condiciones? Condición oclusal ideal, tienes que tener bastante espacio, tienes que hacer una preparación agresiva, y si yo voy a hacer todo eso, para eso me hago un circonio estético de los que vienen hoy en día, que no necesito agredir tanto en la preparación ni tener todas esas condiciones para poderlo hacer. Excelente, muchas gracias. Doctor Mesa, una pregunta. En la institución, como algunos afiliados no tienen el dinero para poder gastar en una corona, entonces yo he estado tratando de manejar muchas incrustaciones, coronas con resina, ¿verdad? Para tratar de que darle un poco más de vida a las piezas de los afiliados, ¿verdad? Porque por lo mismo, el recurso económico no tiene para poder gastar. Ahora, las incrustaciones se pueden manejar ahí de circonia o de ese tipo de materiales que estamos hablando. No, porque es que las incrustaciones en circonio, como no puedes hacer cementación adhesiva. Ah, ok. Entonces, si las estás manejando en un composite, en una resina compuesta, y te está dando resultado, no dejes de manejar la resina compuesta, porque el circonio no se puede hacer cementación adhesiva. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias, doctor. Bueno. Una más, hablando acerca de esto, el circonio siempre, por ejemplo, Quique, tenemos una pieza anterior, 1.1, 2.1, que tiene un tratamiento con conductos radiculares. Y necesitamos colocar un muñón. ¿Qué tipo de material recomiendas en el momento de este muñón con respecto al uso del circonio? ¿Hay algún material en especial que tú recomiendes? Para hacer el retenedor intrarradicular. Y el muñón, sí. Muñón y retenedor, sí. Kenneth, hay tantos materiales para eso. O sea, cualquier material estético. Pines el de titanio está... No, como material sí, cualquiera, que no sea metálico, núcleo metálico. Y si lo vas a hacer, tú puedes opacar hoy en día los núcleos metálicos, ¿no? Por favor, si van a hacer núcleos metálicos que sean en oro, por favor. Los núcleos metálicos en aleación base no son recomendables. Muy bien, perfecto. Perfecto, gracias. Una pregunta, con respecto al disilicato de litio, para un puente de 3 unidades donde el póntico sea el lateral, el puente va de central a canino, ¿es posible o no se usa de por sí disilicato en puentes nunca? ¿O sí lo puedo usar en un puente anterior? Por eso, en un puente anterior tiene muchas condiciones, Orlando. Yo utilizaría un circonio. Yo no hago puentes en disilicato de litio. No los hago. ¿Por qué? Porque la debilidad está no en el material, sino en el conector. Y ahí en el conector entre el póntico y la corona, ahí donde siempre se fractura. Excelente, gracias y que muy amable. Perfecto, gracias, Quique. Tenemos aquí en el chat, dicen, disculpe, ¿podría desplegar la imagen nuevamente de la tabla de resistencia de circonia al final de la conferencia? Nos comentan aquí, pero no sé si puedes hacerlo, Quique. No sé, voy a pensarlo. Claro,
No tengo ningún problema. Dame un segundo la tabla de resistencia de circonia. Si le mostrara todo lo que me tocó borrar de la conferencia, te reiría. Seguro. Sí, seguro. Un montón. Un montón. Para todos los que están escuchando, esta conferencia la tenía planeada diferente, pero bueno. Y eso que me estoy excediendo del tiempo. Por aquí está. Esta es la realidad hoy en día de los circonios. Así están clasificados. Un segundito. Así están clasificados. Perfecto. Pues en el chat tenemos también muchas felicitaciones, excelente conferencia, muchísimas gracias, bendiciones. La verdad que todos muy agradecidos, Quique, por tu tiempo, sobre todo por tu tiempo, que es lo más valioso que estás aquí compartiendo con cada uno de nosotros. También quiero comentarles a cada uno de ustedes el agradecimiento al doctor Roberto Cabrera, quien fue el que organizó todo esto y tuvo la idea de hacer este tipo de foro, algo un poquito más dinámico, ¿verdad, Quique? De lo que realmente pues, hemos estado viviendo en estos últimos 11 meses con tantos webinars. Pero bueno, creo que salió muy bien porque sale más interacción y más preguntas, comentarios, sugerencias. Ahorita en este momento, doctor Enrique, vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento, pero con mucho cariño, que dice así: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Departamento Médico de Servicios Técnicos otorgan el presente reconocimiento al doctor Enrique Mesa por su participación como exponente en el foro Materiales Odontológicos Contemporáneos. Firman doctora Ana Marilyn Ortiz Ruiz, gerente, doctor Arturo Ernesto García Aquino, subgerente de prestaciones en salud. Guatemala, febrero de 2021. Muchas gracias. Lo recibo. Muchas gracias entonces a toda la audiencia, a todos los odontólogos, en especial a la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, que siempre nos ha respaldado en este tipo de actividades. Doctor Kenneth Pineda, agradecido por su presencia, mi maestro, mi amigo, ¿verdad? Gracias por estar aquí, a los panelistas, a Gustavo de la Roca, al doctor Porres, al estudiante, ¿verdad? Majus. Muy agradecido por interactuar con todos los profesionales de odontología. Les agradezco mucho su participación. Finalmente, solo para terminar lo que es Tendencias Odonto 2020, 2021, ojalá que el próximo año pues podamos vernos como siempre lo veníamos acostumbrando a hacer, poder sí que tener esa interacción entre todos los odontólogos institucionales como crecimiento tanto personal, no solo académico, sino que también personal y humano. Hoy solo así un pequeño reconocimiento a dos doctores que nos dejan mucho legado, su servicio odontológico. Sus últimos días fueron ahorita en enero para hacerles partícipes a todos los demás odontólogos. En este caso, ahorita vamos a darle un reconocimiento. Ahorita vamos a proyectarlo aquí en la pantalla. El otro. Ahí está. Vamos a dar un reconocimiento de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Otorga el presente reconocimiento a Mélida Gisela Rodríguez de Sánchez por el tiempo laborado en el consultorio de Santa Cruz Quiché, demostrando dedicación, profesionalismo, responsabilidad, vocación y amor al prójimo. Guatemala de la Asunción, febrero de 2021. Doctora Mélida, muy agradecido de haberla conocido, todo el empeño y su entrega en el consultorio. Le vamos a dejar unas palabras, unas pequeñas palabras, si usted quisiera darnos, y no sé si está ahí presente, doctora. Sí, ahorita. Conectó. Ahí está. Doctora Mélida, si... ¿Me escucha, doctor? Sí, ya la escucho. Ya. Buenos días a todos. La verdad es que les agradezco mucho por este reconocimiento tan especial. Hay muchas cosas por qué agradecer, pero quiero enfatizar primeramente a Dios, porque Él es el que me ha permitido terminar esta etapa de mi vida.
al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que me albergó por 23 años de trabajo y en donde dejo parte de mi vida, muy especialmente a usted, doctor Cabrera, y al doctor Eddie, porque siempre estuvieron presentes en cualquier problema que se me presentaba en el consultorio. Y a ustedes, colegas, los insto a seguir adelante, a seguir cosechando triunfos profesionales y familiares. Y en esta época de pandemia, cuidémonos mucho, porque sé que lo estamos haciendo bien, porque si no, no estuviéramos reunidos en este momento. Bendiciones para todos y gracias. Asimismo, al último odontólogo que también nos deja, al doctor Roberto Medina Barrientos, su reconocimiento, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, otorga presente el reconocimiento a Roberto Medina Barrientos por el tiempo laborado en el consultorio de Chicacao, Suchitepeques, demostrando dedicación, profesionalismo, responsabilidad, vocación y amor al prójimo. Guatemala de la Asunción, febrero de 2021. Firma la doctora Ana Marilín Ortiz Ruiz de Juárez, gerente del instituto, y el doctor Arturo Ernesto García Aquino, su gerente de prestaciones en salud. Doctor, le dejo unas palabras ahí para despedida. Sí, buenos días, doctor Cabrera. No sé si tengo imagen mía ahí, no la logro ver acá. Sí, doctor, sí tiene imagen y sí lo escucho. Va. Quiero agradecerles a las autoridades del Seguro Social, a Supervisión Odontológica, por este pequeño reconocimiento, y quiero agradecer realmente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por estos 22 años que me permitió poner los servicios de mi profesión a la clase trabajadora del país, ya que a ellos nos debemos, y quiero motivar a todos los colegas a no escatimar esfuerzos en cuanto a la atención a la clase trabajadora. Por lo menos en el área en la que yo estoy, tenemos mucho contacto con trabajadores obreros y campesinos y sus niños, a los cuales debemos de tratar de realizarles los procedimientos odontológicos con la mayor calidez y calidad adecuada, porque es gente que no tiene acceso a los servicios privados, y nosotros podemos devolverles de cierta manera estos servicios ya en nuestra profesión, porque fuimos uno del porcentaje muy mínimo privilegiado que tuvimos acceso a una educación superior. También me voy muy agradecido porque a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pude haber tenido contacto y haberme involucrado en la actividad del Sindicato Médico y Odontológico del ICS, en el cual logramos, dentro del espacio de nuestro comité ejecutivo, mejorar la cuota fisiológica para los odontólogos, así como también el nivel escalafonario, y podernos equiparar con un salario igual al de un médico general. Hizo a las autoridades del Seguro Social para que mantengan siempre los programas médicos y odontológicos al servicio de la clase trabajadora de Guatemala, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Yo, finalmente, quisiera ver si alguno de los panelistas puede dar alguna conclusión del tema que el doctor Quique Mesa nos pudo compartir. No sé si está por ahí el doctor Forres, Majus, o si quieren dar algún agradecimiento. ¿Estoy o no? Sí, pues, realmente ahorita estamos, hay que ponernos a la vanguardia con la tecnología, ¿verdad? Ahorita realmente el que no está a la vanguardia está perdido. Y si realmente queremos dar un buen servicio a los afiliados y a los pacientes, tenemos que estar en esa tecnología de punta y estar actualizando. Habría que meter más cursos para tener el nivel y estar en alto para darle una buena atención a los afiliados. Los materiales han cambiado mucho. Los materiales
que han sacado ahorita de circonio y todo, como dijo el doctor Mesa, hay una gran variedad y todo, y hay que estar probándolos y estar al día. Y ya en Guatemala hay algunos laboratorios que están trabajando circonias y todo eso, ¿verdad? Entonces sería bueno equiparar una reunión con los laboratorios para tener un entendimiento bien qué es lo que realmente necesita uno para qué material o qué coronas se va a manejar para cada tipo de paciente. Muchas gracias al doctor Mesa, muchas gracias por su muy buena conferencia. Solamente, gracias. Muchas gracias. Yo pensaría que es de remarcar la importancia que hay de qué material es el indicado para cada caso que vamos a realizar, ¿verdad? No tomar los materiales como una moda o utilizarlos siempre en todos los pacientes el mismo material, sino que tenemos que saber a qué sector de la boca va a ir dirigido el tratamiento, sector anterior, sector posterior, y tener siempre muy claro los protocolos que tiene que tener de cementación el material que vamos a utilizar, ¿verdad? Porque eso va a ser muy importante para que tenga una vida longeva nuestro tratamiento en boca, ya que tenemos que tener claro qué tipo de preparación vamos a tener adhesiva en la pieza dental y qué tipo de protocolo adhesivo vamos a utilizar en la restauración. Muchas gracias. De mi parte, pues, justo como dijo el doctor de la Roca hace un momento, los materiales, pues, lamentablemente se han vuelto más moda y demás. Yo he escuchado últimamente circonio para todo, y circonio, 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 pero la verdad es que hasta ahorita me viene a enterar esa famosa tabla de la fuerza del circonio contra la translucidez, contra su estética. Y pues yo me quedo de por sí muy contento de saber lo que le estaba de preguntar de los puentes, porque son las dudas que a mí más me surgen y en la práctica me pasan. Y si puedo puntualizar dos cosas que me encantó saber y con las que me voy muy feliz, son estas. Que para un puente posterior, si son 2 pónticos seguidos, puedo usar un circonio de 900 megapascales o mayor, pero si es de 3 unidades o más, entonces uso metal. Con eso yo me quedo muy feliz porque son dudas del día a día en la práctica y ahora ¿qué hago? Pues personas como yo que estamos comenzando. Así que pues sin más, muchas gracias por la plática, muchas gracias por la conferencia y por los conocimientos. Y que estamos muy agradecidos y de mi parte pues gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy contento y espero realmente haber cumplido las expectativas y haberlos dejado contentos con esto. Así fue, doctor Enrique, definitivamente, muchísimas gracias. Y seguir teniendo esta parte académica, esta unión entre facultades internacionales, en este caso una facultad de Colombia, pues que tiene las puertas abiertas aquí en nuestro país, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Odontología, y también hacer este tipo de alianzas estratégicas con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, importantísimo, un instituto muy digno que presta muchos servicios a nivel general de nuestra población guatemalteca, como en la Universidad de San Carlos. Un orgullo poder haber participado en este foro este año y que esperemos sigan habiendo más. Y por supuesto, Quique, vas a estar con nosotros compartiendo tus conocimientos en diferentes foros y actividades por el momento, virtuales. Después, ya te tendremos aquí en Guatemala presencialmente. Bueno, será un placer. Excelente, muchas gracias, Quique Mesa, la verdad, por compartir todos sus conocimientos. Creo que logramos un objetivo, ¿verdad? Así como decía Rolando Majus, ¿verdad? Desde el inicio, desde que uno empieza a prepararse para salir ya a la población y poder aplicar todos esos conocimientos en las sonrisas de los pacientes, ¿verdad? Creo que es bastante fabulosa esta interacción entre universidad, entre instituciones, porque no son las mismas realidades que se viven, ¿verdad? Entre una clínica privada, entre un instituto, entre un EPS, son realidades diferentes y este tipo de conocimientos nos ayudan que un experto nos transmita sus conocimientos para poderlos aplicar en gran medida y que el paciente, que es el resultado final, pues salga contento, rehabilitado como se pretende. Así que muchas gracias, Quique Mesa, por compartir y poderse también comprender, ajustarse el tiempo de nosotros. Muchas gracias.
Fue un motivo de me dio como la 1 de la mañana, yo, ¿y qué otra imagen quito? Eso lo tengo que quitar, eso lo tengo que quitar, eso lo tengo que quitar. Eso se siente terrible uno motivar la conferencia, ¿no? Eso es... Pero muchas gracias por haber comprendido esa parte, pero al final pues se logró más tiempo de lo planeado, así que... Gracias, y gracias por esperarme. Es abiertas las puertas aquí y ojalá que el próximo año quizás lo tengamos en vivo, ¿verdad? También aquí y ya con el tiempo ya más amplio, ¿verdad? Para poder compartir toda esa gama de conocimiento que tiene. A ustedes, gracias, Dios quiera que sí. A los odontólogos, colegas del instituto, a los externos que están afuera viéndonos también, para ustedes también era esta actividad, ¿verdad? Así que muchas gracias, muy agradecidos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social les da la cordial gracias para que ustedes sigan siempre conectados con nosotros. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos y muchas gracias. Bueno, hasta luego. Sí, gracias a todos. Luego, gracias por todo. Feliz tarde. Gustavo. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctores. Gracias. Un ratito, hasta que nos salgamos. Para que siga la sesión aquí. ¿Yo? Sí, ya puede cerrar.